Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes. Estamos con la obra de Francesco Petrarca. Todavía seguimos con Francesco Petrarca. Sobre el ocio religioso. Nosotros ya habíamos visto una obra parecida a esta, que es De Vita Solitaria. Sobre la vida solitaria, que se escribió al mismo tiempo que sobre el ocio religioso, De Otio Religioso, en 1356. Y esta obra del ocio religioso nos brinda una enseñanza semejante con respecto al ocio y la soledad. Por eso es tan importante vincular las dos obras sobre la vida solitaria y sobre el ocio religioso. El concepto no parece nada nuevo para nosotros, pues otros filósofos como Séneca y Cicerón ya lo han abordado con profundidad. Recordemos que Séneca tiene una obra y nosotros tenemos un podcast, creo, me parece, que sobre una obra de Séneca que se llama Sobre el ocio. Así que para que ustedes la puedan visitar. Y de Cicerón, bueno, nosotros ya sabemos que en una de sus importantes defensas, porque Cicerón era un orador, era lo que hoy podemos entender como un abogado, pero antes se llamaban oradores. Y Cicerón, en la obra Pro Rocio Americio, me parece que esa, hablaba justamente del otium cum dignitate, el ocio con dignidad. Y estos dos filósofos ya lo habían abordado con mucha precisión el tema del ocio. Pero fíjense que Petrarca lo vuelve a retomar, porque es el Renacimiento, muchachos. Vamos a sacar lo mejor de Grecia, lo mejor de la antigua Roma. El descanso religioso, sumado a la vida contemplativa, son los elementos que Francesco Petrarca necesita para enseñarnos la importancia del ocio y cómo este puede ser el camino que el hombre, en busca de la felicidad, necesita. Así que sin más dilación, vamos con el ocio religioso. Bueno, el poeta laureado de Francesco Petrarca, es decir, lo nombramos poeta laureado porque en las ilustraciones, las pinturas de Francesco Petrarca, aparece con una corona de laurel, y eso es un reconocimiento a las obras y poesías que se le daban a todos los intelectuales del Renacimiento. Si ustedes pueden ver alguna fotografía, alguna pintura de Dante o de Boccaccio, ellos también lo van a tener. No sé si era exclusivamente de Italia, parece que sí, porque por ejemplo Shakespeare me parece que no aparece con una corona de laurel. Pero bueno, Francesco Petrarca dirige este escrito a un hermano cartujo que se llamaba Gerardo. Los cartujos eran monjes conocidos por su voto de silencio, es decir, una vez se estableció el voto de silencio, estos monjes cartujos no hablaban hasta el fin de su vida, era un voto. Y bueno, destacando el valor de la vida religiosa y la satisfacción que sienten en el servicio a Dios. Agradece Petrarca el breve pero significativo tiempo que pasó con la comunidad de los cartujos, donde experimentó una profunda devoción y alegría. Aunque la brevedad de su visita le impidió expresar completamente sus pensamientos, reconoce el valor de las enseñanzas y el impacto espiritual de aquella vida comunitaria. Petrarca compara su experiencia con la de Jacob, quien sirvió muchos años para obtener a su amada, subrayando que el servicio a Dios, a diferencia del servicio terrenal, promete una felicidad eterna. Destaca que servir a un buen amo divino es una bendición, ya que no se enfrenta a la envidia ni a la calumnia, sino que se experimenta apoyo y satisfacción. Esa es entonces la dedicación preliminar que hace del libro Francesco Petrarca. Vamos con el libro primero, El descanso. Las aspiraciones terrenales como la ganancia material, la fama, el placer o el favor popular resultan ser efímeras e insatisfactorias. Aunque la disciplina aristotélica sugiere que se trabaja para descansar,
Esta labor a menudo resulta en más esfuerzo y ansiedad sin llevar el verdadero descanso. El verdadero descanso se encuentra en la invitación divina a tomarse su tiempo y descansar de la presencia de Dios. Y este descanso es duradero y ofrece una paz eterna que supera las preocupaciones mundanas. A diferencia de las ocupaciones que son agotadoras y llenas de incertidumbre, el descanso ofrecido por Dios es accesible y proporciona una paz que no se encuentra en los esfuerzos y luchas terrenales. La vida está llena de ocupaciones y preocupaciones, desde los marineros enfrentando peligros hasta los guerreros soportando condiciones extremas. Estos trabajos, junto con la búsqueda de la riqueza, fama o poder, a menudo nos llevan a una verdadera paz. La verdadera sabiduría y felicidad se hallan en el descanso prometido por Dios, un descanso simple y accesible para todos. Por lo tanto, en lugar de perseguir objetivos efímeros, se ofrece una paz que solo requiere tomarse el tiempo para descansar en la gracia divina. No hay excusa para evitar este descanso eterno. La paz y la felicidad que se ofrece es más deseable y accesible que cualquier logro terrenal. Y el mensaje es claro: tomar tiempo para descansar en Dios proporciona una paz y felicidad duraderas que el mundo no puede ofrecer. Por la gracia natural, la humanidad se queja del mal, como señala Agustín en Vere Religios, o de la religión verdadera. Los amigos de este mundo temen tanto separarse de sus placeres que consideran más arduo no trabajar que el trabajar mismo. Así, aquellos que buscan satisfacer sus deseos encontrarán en la eternidad un trabajo interminable, sin descanso ni fin. Los impíos, deseando morir sin poder hacerlo, vivirán eternamente en un estado de perpetuo sufrimiento y trabajo. En contraste, los justos experimentarán una paz y salud completas tras la vida con la perfección y la tranquilidad que no alcanzan en la existencia temporal, mientras que aquellos que se regocijan en la lucha y el trabajo, en lugar de los frutos de estos, se enfrentarán a dificultades y oscuridad. Su vida estará marcada por la contienda y la incapacidad para encontrar paz, siendo atrapados en un ciclo de trabajo sin propósito. Esto nos puede recordar, por supuesto, que a las obras de Franz Kafka, ¿no? Yo creo que eso último que acabamos de decir lo retrata muy bien. La sabiduría y la paz solo se alcanzan después de esta vida, cuando el conocimiento y la verdad sean plenos y el cuerpo corruptible se convierta en incorruptible. Los que aman y valoran las cosas visibles y terrenales en lugar de lo espiritual terminarán siendo alejados de la verdadera paz y sabiduría. Y este conflicto y dolor son el resultado inevitable de las malas elecciones en vida, llevándolos a la oscuridad y el tormento perpetuo. Por eso es que es tan necesario el ocio, ¿ah? El ocio como descanso, porque ese descanso nos va a permitir quizás tomar mejores decisiones en la vida activa. Si nosotros estamos en la vida activa de manera permanente y no tomamos un descanso, es posible que tomemos malas decisiones, y esa no es la idea. En medio de todos los pecados que atormentan y destruyen el alma infeliz, se debe aceptar no solo de los recuerdos dañinos del pasado, que reviven pasiones antiguas y extinguidas, sino también de toda memoria de méritos previos que pueden adormecer la conciencia. Más bien se debe seguir el consejo del apóstol y olvidarse de lo que queda atrás para avanzar hacia el premio de la llamada celestial de Dios en Cristo Jesús. Así como Antonio el Santo vivió en constante fervor y dedicación, no calculando los méritos por el tiempo, sino por el amor y el servicio, uno debe mantener presente el consejo apostólico y profético de vivir siempre como si el presente fuera el único tiempo de lucha y devoción. La Escritura, las Sagradas Escrituras, ofrecen múltiples consuelos y consejos. A los ansiosos se les dice que no se preocupen por el mañana, pues Dios sabe lo que necesitan. A los lujuriosos se les recuerda que quien siembra en la carne cosecha corrupción, mientras que quien siembra en el espíritu cosecha vida eterna. Los orgullosos serán humillados, y los iracundos deben ofrecer la otra mejilla. A los discordiosos
se les manda a amar a los enemigos, y a los supersticiosos se les advierte que el reino de Dios está dentro de ellos. Se les recuerda a los curiosos que no deben buscar lo visible sino lo invisible, y a todos se les exhorta a no amar el mundo ni las cosas que están en él, pues todo es vanidad. A los descontentos con la moderación se les advierte contra el deseo excesivo de riquezas, que lleva a tentaciones y perdición. Los que confían en la riqueza serán defraudados, y los que buscan el reino de Dios encontrarán el verdadero tesoro. Se les dice a los perezosos que imiten a la hormiga en la diligencia, y a los tristes que busquen la alegría y la vida en la santidad. Los que buscan la felicidad en el vino, se les recuerde que éste puede llevar a la ruina si se consume en exceso. ¿Se dan cuenta cómo las exigencias con respecto a los vicios, porque los vicios son tremendamente activos, ¿no? Tremendamente activos. Entonces, claro, los ejemplos como la lujuria, la humillación que podría provocar una persona, o todas esas acciones malas, siempre se les recuerda que debe haber una contraposición, y esas contraposiciones parecen ser pasivas, ¿no? O sea, los orgullosos serán humillados, los discordiosos se les manda a amar a los enemigos, y a los supersticiosos se les advierte que Dios está dentro de ellos. Se les advierte o se les pide detenerse, para que lo vean. Claro, porque es la acción, parece ser que es la acción la que nos lleva a cometer los pecados, no es la inacción. Ahora, claro, si uno, podría pensar y podría objetar que la omisión de un delito podría ser también algo que es pecaminoso, ¿no? Pero estamos hablando de la vida en general, ¿ya? No de las excepciones. Abandonar las cosas fáciles es una señal de valentía. Sin embargo, la audacia puede ser reemplazada por temor y desesperación. Para evitar estas trampas, sometan sus almas a Cristo llevando su yugo con devoción. Es lo más dulce. La obediencia a Cristo es fundamental, incluso más que la obediencia a los reyes terrenales. Recuerden los mandamientos y el pacto con Cristo que hicieron cuando dejó el mundo. Mantengan la promesa y sigan la regla, y eso será suficiente. La tentación suele acompañar a la virtud, y quienes se esfuerzan en cualquier tarea, ya sea corporal o espiritual, pueden fatigarse rápidamente. Protejan sus corazones con la constante tentación y eviten lo nocivo. El peligro siempre va a estar en los placeres mundanos, las tentaciones carnales y los engaños demoníacos. Identifiquen y eviten lo que les ha perjudicado antes, como la ira, la lujuria, el orgullo, la asedia, la avaricia y la envidia. Mantengan una vigilancia constante, ya que aunque están en el campamento de Cristo, la seguridad no está garantizada sin una vigilancia continua contra los ataques del enemigo. No confíen en la seguridad falsa. La verdadera seguridad solo se encuentra al llegar a la patria celestial. En esta vida, la seguridad absoluta no es posible. La verdadera paz y seguridad solo se alcanzan cuando se ha superado la lucha de esta vida y se ha llegado al reino eterno. Para vencer a los enemigos, sean conscientes de sus tácticas y permanezcan vigilantes. No se dejen engañar por la aparente tranquilidad, pues puede ser de una trampa. En la batalla espiritual, resistan al diablo y acérquense a Dios. Estos son los consejos que nos da Petrarca. Vamos ahora con el amor por el dinero. La adoración del dinero, en particular de la plata y el oro, se da con una devoción que supera incluso a la que se tiene por Dios mismo. Aunque estos metales no son considerados dioses, a menudo reciben un culto casi tan intenso como el que se ofrece por Dios. Sin embargo, resulta sorprendente que algunos aún esperen la llegada de un Mesías o anticristo en lugar de reconocer a Cristo como el verdadero Salvador. Fíjense la crítica. Cristo, quien vino en forma de hombre, ya ha cumplido las profecías, y la espera de un Salvador futuro parece ignorar este cumplimiento evidente. Los judíos, ahí está, por ejemplo, aún esperan un Redentor que ya ha venido y cuya llegada fue profetizada con claridad. La destrucción de Jerusalén y los eventos que se sucedieron confirman la veracidad de las promesas cumplidas. La obstinación en esperar a un futuro Mesías en lugar de reconocer a Cristo
revela una ceguera que solo lleva a más sufrimiento. No se trata de la ceguera solamente de los judíos, sino también de otras creencias erróneas que persisten. La esperanza y la fe deben centrarse en Cristo, lo único que puede ofrecer verdadero refugio y salvación en esta vida turbulenta. La inmensa misericordia de Dios es la única que puede superar la indignidad humana y ofrecer esperanza real, y no hay nada que esté fuera del alcance de su poder divino. Misterio de Dios. El divino se hizo carne y habitó entre los hombres. Un misterio incomprensible incluso para los grandes pensadores como Platón y Séneca, revelado únicamente a quienes la divinidad ha iluminado. La unión de la divinidad y la humanidad en una sola persona de Cristo es esencial para la salvación, sin la cual la humanidad habría permanecido siempre enferma y desolada. Esta unión es imposible sin la combinación de ambas naturalezas en Cristo, quien descendió a la tierra para soportar el sufrimiento y la muerte por nuestra salvación. El misterio del Dios hecho hombre es tan profundo que los humanos no pueden comprenderlo sin fe y ha llevado a la aparición de muchas herejías. Algunas niegan la divinidad de Cristo y otras su humanidad, distorsionando la verdadera fe. La verdadera ahora es tan evidente que casi ningún error puede engañar a los fieles, y los herejes no tienen éxito. Sin embargo, algunos todavía presentan objeciones cuestionando la dureza de los mandamientos divinos y la sabiduría de los designios de Dios, argumentando que si Dios quisiera salvar al hombre, le daría más fuerza o mandaría cosas más fáciles. Contra tales objeciones se debe clamar a Dios con fervor, pidiendo que libere nuestras almas de la maldad y nos guíe con sabiduría. La fe debe ser firme frente a los ataques del enemigo, que usa palabras y argumentos engañosos para desviar a los fieles de la verdad. Es vital mantener una vida de oración y contemplación resistiendo todas las tentaciones. En medio de las dificultades y las dudas se debe recordar nuevamente el yugo del Señor y sus cargas son suaves y que la verdadera libertad se encuentra en servir a Dios con verdadera devoción. Terminamos el libro primero entonces y vamos al segundo. El segundo nos va a hablar sobre el sentido de la vida y otras cosas. En la búsqueda de lo que realmente perdura, se ha luchado bajo la guía de Cristo contra los ataques del enemigo más grande. Ahora queda erradicar el resto de las ilusiones terrenales, cuyo atractivo extraño es engañoso y cuya verdad natural es dura y corrupta. La vida mundana es efímera, engañosa, promete mucho, y entrega nada sustancial. Los placeres temporales y las ambiciones vanas llevan a una existencia vacía, y toda la riqueza acumulada y el poder ostentoso se desvanecen. En esta reflexión se observa entonces cómo la acumulación de riquezas y la gloria mundana no ofrecen verdadera satisfacción. El sabio Salomón también concluyó que todo es vanidad y aflicción en el espíritu, ya que el esfuerzo y el trabajo en el mundo no llevan a un destino duradero. La incertidumbre sobre el futuro de los herederos y la fugacidad de los bienes materiales reflejan la inestabilidad inherente de las cosas terrenales. En el sentido de la vida, pues, no parece hallarse en el acopio de riquezas o en la fama efímera. Los antiguos reyes y emperadores con sus glorias y poder no lograron evitar el destino de la muerte y el olvido. Las ciudades y sus monumentos, aunque puedan parecer permanentes, también están sujetas a la erosión del tiempo y al cambio constante. Se invita entonces a los religiosos, se los invita a que busquen la verdad, a concentrarse en la vida espiritual y a despreciar las apariencias mundanas. La vida es breve y llena de transitoriedad, por lo tanto es sabio centrarse en lo eterno y dejar atrás lo que es vano y efímero. Evitar las tentaciones, de esto nos va a hablar ahora Petrarca. No se debe ofrecer humor en tiempos de sufrimiento, especialmente cuando el mundo está lleno de sufrimiento y penurias. ¿Qué reveló sobre sus sentimientos y temores el que ya no está dispuesto a soportar el dolor? Si la vida de los líderes es así, ¿cómo podemos esperar que sea la de aquellos a quienes ni siquiera se les promete un descanso diario? Sin embargo, las personas prefieren distraerse con fantasías agradables en lugar de enfrentar la amarga realidad. Aunque envejecen en medio de las tribulaciones, siguen esperando la felicidad de una vida que ya consideran perdida.
Prefieren esperar lo imposible, enfrentar con fortaleza y prudencia lo que es posible. Muchos se engañan a sí mismos persiguiendo ilusiones en lugar de enfrentar la verdad dolorosa, y solo se alejan de estas ilusiones con lágrimas y forzados por la realidad. Cicerón lo expresó también claramente en sus obras tusculanas, las reflexiones tusculanas. Cada uno espera fortuna para sí mismo. Es aún más peligroso ignorar la muerte, pues no somos inducidos por la naturaleza ni por numerosos ejemplos a pensar en ella. No se trata de olvidar nuestra mortalidad, sino de evitar al enemigo que se acerca. Es preferible enfrentarlo que esperar pasivamente. Todos conocen la fragilidad humana, excepto quienes la niegan. La muerte está siempre a la vista, pero nos engañamos pensando que tenemos tiempo. Y esto es lo que también habíamos hablado en una de las primeras obras de Francesco Petrarca, muchachos, en El Secreto, que era una reflexión, un diálogo que Francesco Petrarca tenía con San Agustín, un diálogo obviamente ficticio. La brevedad de la vida y la incertidumbre de la muerte están siempre presentes. Por tanto, quienes no piensan en la muerte mientras pueden, pronto se verán forzados a pensar en ella inútilmente. Y la verdadera solución es recurrir a Dios, como le expresa el apóstol en su lamento. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta es la gracia de Dios, quien puede salvarnos del tormento eterno. También está el combate contra el cuerpo, la carne, donde la sabiduría de Dios es la única ayuda que es segura en esta lucha. Y solo mediante en ella podemos ser fortalecidos. La sabiduría de Dios, o la sabiduría divina, nos guía, nos conserva y nos conduce a la victoria sobre la corrupción y la debilidad del cuerpo. Así tenemos que enfrentar entonces la vida y las tentaciones, recordando las advertencias del apóstol y los consejos de los filósofos. Cato, en su discurso a los soldados, decía que las acciones virtuosas, aunque difíciles, ofrecen recompensas duraderas, mientras que los placeres fugaces traen arrepentimiento. Por lo tanto, al optar entre la virtud y el pecado, uno debe elegir siempre el camino que lleva a la vida eterna. Y en esta batalla entre el cuerpo y el espíritu, solo la ayuda divina puede asegurar la victoria. En la misma línea, Petrarca explica cómo la veneración de figuras humanas como dioses en la antigüedad surgió a partir de la costumbre de honrar a los muertos y perpetuar su memoria. Inicialmente los grandes hombres y reyes fueron elevados al estatus divino, un proceso que comenzó con estatuas y rituales que evolucionó hasta convertirse en religiones formales. Autores como Cicerón y Lactancio explican que esta práctica se basaba en la fama y la admiración más que en la realidad de la divinidad. Los poetas y artistas también contribuyeron a esta mitificación, pero el mensaje central es que la verdadera virtud y felicidad no se logra a través de una veneración, sino mediante el conocimiento y la sabiduría. Reflexiones sobre Dios. Si alguna vez los hombres reflexionen sobre su vida y su curso, creo que entenderán que se acuerdan de cosas más aparentes que verdaderas. Nuestro Maestro, Cristo, dice Petrarca, nos mostró que el camino de las miserias humanas conduce a la felicidad en otro lugar. No me dedico a enumerar las penas de los mortales que ojalá no nos fueran tan familiares. Sin embargo, Cicerón las describió lo mejor que pudo en su texto que se llamaba La Consolación, y después Agustín de Hipona en La Ciudad de Dios. Petrarca nos dice que va a tocar un punto muy breve pero efectivo para probar lo que se propone. Apuleyo, en un libro sobre el Dios de Sócrates, escribió acerca de nuestra vida miserable y calamitosa. Los hombres, dice Apuleyo, con razón y elocuencia, con almas mortales y cuerpos mortales, con mentes inquietas y cuerpos sujetos a la bestialidad, viven en la tierra en medio de muchas miserias y errores. ¿Hay alguien tan amante de esta vida que lo escuchan ahora y les parezca como la de los felices? Para mí nada está más lejos de la realidad. Es un grave error pensar que esta vida es feliz. Parece que esto se extrajo, de la verdad de la naturaleza, de una especie de desesperación que desearía no fuera verdad, aunque sin duda lo es. Me sorprende más la audacia de aquellos que se atreven a atribuirse algo en este curso tan rápido y cierto y precipitado, donde tanto la muerte como la infelicidad
siempre están presentes. Creen que la virtud buscada por el esfuerzo humano traerá la felicidad, ignorando que no queda lugar para Dios en sus conceptos, a pesar de que Aristóteles dijera: ¿qué impide decir que alguien es feliz si posee una vida perfecta y está bien dotado de bienes externos? Luego, sin embargo, añadió que si decimos que algunos son felices, se refiere a los vivos, no a los muertos, y la filosofía se convierte en un juego a pesar de toda su agudeza y los sofismas. No hay verdadera felicidad en la vida mortal, excepto en el error o en la esperanza, y ninguna de estas es completa. Quienes discuten contra esto, si reflexionan interiormente, admitirán que la verdadera felicidad no se encuentra en los logros mundanos, sino en la gracia divina. Esto es lo que nos dice el filósofo, ¿no? No, esto no lo dice Petrarca, lo dice Apuleyo. Agustín explica que al morir, San Ambrosio no encontraba consuelo en sus propias virtudes, sino en la bondad del Señor. La verdadera gloria y felicidad no están en las alabanzas humanas, sino en Dios. La gloria humana no tiene valor fuera de la gracia divina, y por lo tanto las personas que buscan consuelo en sus propios logros están equivocadísimas. Aunque Cicerón fue un hombre de aguda inteligencia, si hubiera comprendido esto que dijo Agustín, su alabanza no habría sido para él mismo, sino para Dios. Así el verdadero consuelo y esperanza se encuentran solo en la divinidad, no en los logros humanos, ya que el pecado es lo único que queda del hombre una vez que ha muerto, y la redención y la felicidad solo vienen de Dios. Tenemos entonces una exhortación final, muchachos, de Francesco Petrarca. Miren, muchos jóvenes son guiados hacia la avaricia y la vanidad, en lugar de encontrar en la Escritura la verdadera sabiduría. Es una pena que la gracia divina se haya convertido en una mercancía terrenal, mientras que las Escrituras, que deberían ser nuestro verdadero guía, son despreciadas y abandonadas. Aunque aquellos que la abrazan a menudo lo hacen buscando un beneficio personal, en lugar de un amor genuino por la verdad. A medida que uno avanza en la vida, puede comenzar a dudar y a retroceder, especialmente si se encuentra sin una guía clara. Sin embargo, al buscar orientación o guía en los textos sagrados, como en las confesiones de San Agustín, es posible encontrar un despertar hacia un amor verdadero por la sabiduría. Este libro, llegado en el momento adecuado, ofrece una guía hacia un deseo sincero por la verdad, sustituyendo los anhelos dañinos por aspiraciones saludables. La claridad del pensamiento y la sobriedad del estilo y la riqueza de Agustín pueden atraer a quienes buscan una guía verdadera. Aunque al principio el cambio de rumbo puede ser lento, es posible avanzar más rápido con el tiempo, encontrando un camino más fructífero y guía por la gracia divina. El estudio de otros autores venerables como Ambrosio, Jerónimo, Gregorio y Juan Crisóstomo puede llevar a una profunda aparición de las Sagradas Escrituras, revelando aspectos que se habían desestimado. La necesidad de alabar y celebrar las divinas escrituras diariamente se vuelve evidente no para adquirir mayor elocuencia, sino para crecer en la virtud y en la humanidad. Se debe recordar amar, venerar y frecuentar las escrituras, no permitiendo que se aparten de las manos ni de la mente. La autoridad de estas escrituras, dadas por el Espíritu Santo, precede a toda literatura secular, ofreciendo un fruto que es la vida eterna, en contraste con las recompensas pasajeras de otras formas de conocimiento. Considerando la opción entre una matrona virtuosa y una cortesana adornada, se hace evidente que el valor intrínseco de la escritura sobre cualquier otro conocimiento es mayor. La verdadera sabiduría y belleza se encuentran en su estudio y aplicación. Por lo tanto, al abordar la vida en el retiro y el ocio espiritual, se debe mantener la búsqueda de la verdad, evitando las distracciones del mundo y las trampas del demonio. Permanecer firme en esta búsqueda permitirá que la sabiduría de las Escrituras lo guíe y lo proteja. Ese es entonces el texto del que estamos hablando ahora sobre el ocio religioso. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el ocio religioso para Petrarca se presenta como un tiempo sagrado y valioso para el crecimiento espiritual y la reflexión profunda. No es un descanso de tiempo libre e inútil. El ocio religioso es para el crecimiento espiritual y la reflexión profunda.
Es un periodo en el que el individuo puede distanciarse de las distracciones humanas y centrarse en la búsqueda de la verdad eterna y la perfección moral. Este enfoque no solo enriquece la vida personal, sino que también fortalece la capacidad de enfrentar las pruebas y desafíos con una perspectiva renovada y más profunda. Piénsenlo de esta manera. Piénsenlo en la vida actual. Si usted tiene una Biblia en su casa, y ojalá la tenga, sea usted cristiano, sea judío, sea musulmán, sea hindú o cualquier otra religión, o incluso ateo o agnóstico, debería tener una Biblia no solamente por una cuestión religiosa, sino que también por tener un referente moral. Claro, ahora hay cosas que son moralmente cuestionables, o sea, si hablamos del Timoteo, del Deuteronomio, perfecto, o sea, hay cosas que en las que podemos discutir, pero hay cosas que sí son bastante valiosas en la Biblia. Entonces, cuando uno abre una Biblia y comienza a leer sus páginas, inmediatamente uno se sienta. Uno se sienta y comienza a leer. Ahí está, y trata de comprender lo que está en la Biblia, ¿no es cierto? Y ahí se está produciendo este ocio religioso. Ahí se está incrementando la espiritualidad, la reflexión, aunque sea no vamos a decir, wow, se incrementó tanto que ahora voy a ser un santo o voy a ser un filósofo. No, pero se incrementa de alguna manera. Lo hace reflexionar y ese es el objetivo, que lo haga reflexionar. Y no hay nada más que grandes referentes morales que los versículos de la Biblia, ¿no? Nos hacen reflexionar. Yo, por ejemplo, que también estoy en un instituto religioso, hago clases ahí, y bueno, tienen la Biblia abierta, de vez en cuando observarla, no causa nada malo, pero es increíble el efecto que tienen estos instrumentos, que inmediatamente nos hacen pensar, nos hacen reflexionar, etcétera. Cuando hay una iglesia y usted pasa por afuera y ve que la gente está sentada en las butacas, y bueno, uno se sienta también y de nuevo comienza a descansar, comienza a observar cómo es la iglesia, comienza a reflexionar. Entonces esa es la vida que nos está exhortando Petrarca. Es una vida en la que usted debe reflexionar. No quiere decir que usted se saque de su cabeza la vida activa. Usted tiene que trabajar, tiene que moverse, y si no trabaja de dependiente, bueno, tiene un negocio y lo tiene que atender, etcétera. Tiene que haber una vida activa, pero a esa vida activa se le tiene que contraponer el ocio. Se tiene que contraponerlo. Y no quiero decir el ocio inútil, sino que quiero decir justamente el ocio útil, la filosofía, la reflexión religiosa, etcétera. La bendición, por ejemplo, en la mesa, también, aunque sea corta, aunque sea larga, pertenece, es una cuestión de ocio, ¿no? De descanso. Y luego, finalmente, bueno, el descanso de los descansos, si pudiéramos decirlo de alguna manera, es finalmente la muerte. La muerte. Fíjense que interesante, porque tenemos en la vida nos hace ser activos, la vida nos hace ser activos, la vida en sociedad, y finalmente, ¿para qué? Para terminar descansando eternamente, no trabajando eternamente, descansando eternamente. Ese es por lo menos el objetivo. Y también hay algo muy importante de lo que dice aquí Petrarca, el sentido de la vida. ¿Dónde lo encontramos el sentido de la vida? Bueno, dice la Sagrada Escritura, en leer, digamos, la vida de Jesucristo, etcétera. Y usted puede decir, bueno, este hombre es católico, es cristiano. Obviamente que nos va a decir que el sentido de la vida es lo espiritual, en el caso de la cristiandad, de la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Pero como vamos a ver más adelante, no solamente es eso, sino que en las ciencias, por ejemplo, pongamos las ciencias exactas, la matemática, la física, la química, pongamos la música también es una ciencia, véalo usted, se necesitan matemáticas, fracciones, etcétera.
Y también tenemos, por otro lado, la biología también. Todas estas ciencias que acabo de nombrar, de acuerdo con Petrarca, no nos muestran nada de la vida. Sí, puede sonar súper eh, impactante, porque algún ingeniero, algún biólogo químico podría decirme todo lo contrario, que tiene todo que ver con el sentido de la vida. Alguien que le guste estas ciencias podría decir, bueno, las matemáticas las vemos en todos lados. La física y la biología nos explican el origen y no solamente el origen, sino que el fin de la vida. Entonces, ¿cómo eso no nos va a hablar del sentido de la vida? La música también, a pesar de que la construcción musical tiene que ver con las matemáticas, etcétera, también las composiciones son reflejo de lo que pasa en la vida y así podríamos ir contraargumentando, ¿no es cierto? Pero a lo que se refiere Petrarca, y como lo vamos a ver más adelante, sobre todo con las invectivas contra un médico, que hablando del mismo tema, una cosa es que esto nos enseñe, claro, la naturaleza, que nos enseñe cómo se configura la naturaleza, cuál es su origen, cuál es su fin. Perfecto, ningún problema, eso sí lo pueden hacer las ciencias exactas con mucha mayor precisión, que quizás lo pueda decir una novela, que quizás lo pueda decir la literatura sobre biografías, etcétera. Pero Petrarca nos dice justamente que este arte de la literatura con respecto a las novelas, a las biografías, incluso a esos cuentos que tienen moraleja, eso nos enseñan mucho más de la vida, que aquellas otras ciencias que se preocupan de la naturaleza. Porque, claro, o sea, los grandes problemas del ser humano a nivel subjetivo, a nivel psicológico, no tienen que ver necesariamente con matemáticas, física, quizás con química sí, ya por los procesos que ocurren dentro del cerebro y a nivel neurocientífico también, pero no se necesita saber eso, digamos, para tener una vida alegre o recuperar el sentido de la vida. Por eso es que Petrarca nos dice, el sentido de la vida no lo vamos a encontrar en un libro, por ejemplo, de Euclides, y cómo empieza a describir las formas geométricas, ¿no es cierto?, en su libro Los Elementos, o en las categorías del ser de Aristóteles. No la encontramos ahí, la encontramos en libros de enseñanza como la Biblia, donde hay una acción, hay consecuencias, donde te enseñan, mire, estos son los mandamientos, así se debe comportar usted. O por ejemplo, en las confesiones de San Agustín, como las confesiones de San Agustín obviamente nos van a hablar de la vida de una persona que sufrió por tantos y tantos debacles y que finalmente se convirtió en un santo. O sea, eso nos habla mucho más de la vida, de cómo sobrellevar la vida, que las ciencias. A eso es a lo que quiere llegar Petrarca. Entonces puede ser la Biblia, puede ser las confesiones de San Agustín, puede ser una novela, puede ser incluso las cosas de autoayuda, muchachos, y para qué vamos a dejar fuera también aquello. Puede ser una obra de Paulo. En una obra de Paulo Coelho hay mucho más de vida, que se hable de la vida, que de un libro de matemáticas, por ejemplo. Entonces esa es la gran distinción que trata de hacer Petrarca. El sentido de la vida lo encontramos en las artes, en la literatura. En cambio, el sentido quizás de la naturaleza lo podemos encontrar en los otros tipos de ciencia. ¿Cuál es el más importante para el ocio? Por supuesto que va a ser más importante las artes. Las artes van a estar mucho más cerca del ocio que de las ciencias exactas. Ahora, claro, esto no es excluyente de que alguien pueda utilizar el ocio en sus tiempos de ocio, en su tiempo de, es decir, libre y productivos, se ponga a realizar los libros del Baldor. No hay ningún problema. Pero bueno, eso es entonces, muchachos, los que les quería mostrar ahora con este podcast sobre el ocio religioso de Francesco Petrarca. Los dejo invitados entonces al grupo de WhatsApp para que puedan enterarse de las últimas noticias del blog y del podcast.
chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo, chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.